Hola queridos suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de Entre Telas y Listones. El día de hoy les voy a mostrar un tutorial para hacer estas lindas lapiceras verticales de sobreescritorio. Vean qué amplias y bonitas son por dentro. Les caben muchos colores, lapiceros, marcadores, cualquier útil que les pidan en la escuela a los niños. Acompáñame a ver cómo se realiza. Pues entonces vamos a proceder a hacer nuestro molde y vamos a necesitar una hoja blanca en donde vamos a trazar un rectángulo que mida 13 centímetros de ancho por 26 de largo. Ahí ya lo tengo premarcado, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces medimos 13 centímetros, hacemos una pequeña marca aquí, acá otros 13 centímetros, hacemos nuestra pequeña marca y hacemos una línea vertical. Después a lo ancho, esto delimita lo que es el ancho. A lo largo tenemos que ver que mida 26 centímetros hasta acá. Y cerramos. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que son 13 centímetros de ancho por 26 de alto. ¿Ok? Después de eso vamos a marcar una línea desde esta orilla de acá hacia la derecha de 6.5 centímetros. Lo marcamos. Y de la parte superior hacia abajo otros 6.5 centímetros. Ahí lo marcamos. Y después vamos a unir estos dos puntos con unas curva, con una regla curva. Vamos a buscar por ahí la curva que esté pronunciada y que una los dos puntos. Ahí está. Tienen que checar que esta parte de aquí quede completamente recta y la curva venga desde los 6.5 centímetros hasta unir el otro punto de 6.5 centímetros. Y este sería nuestro molde número 1. Este se corta en una pieza y se corta al doblez. Esto va doble, el doblez de la tela. Ahorita les indico de qué manera lo pueden hacer. Enseguida vamos con la segunda pieza que necesitamos. En otra hoja blanca van a hacer un rectángulo de 11 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Aquí yo ya lo medí, ya lo tracé, 11 centímetros. Perdón, es por 22 centímetros de alto en total. 11 por 22. Lo marcamos. 22 centímetros de alto. Centímetros de ancho. Y enseguida vamos a medir 18 centímetros de la parte inferior hacia arriba. 18 centímetros, hacemos una marca y de este lado también. 18 centímetros marcamos y ahí hacemos una línea. Esta línea puede ser entrecortada para señalar que nada más es una línea de referencia. Esa no la vamos a cortar. Después vamos a marcar la mitad de nuestro rectángulo, que si lo ancho son 11 centímetros, la mitad sería 5.5 centímetros. Es aquí. Y de aquí vamos a marcar 5 centímetros, bueno, 2.5 centímetros hacia la izquierda y 2.5 centímetros hacia la derecha, lo que nos daría un total de una línea recta de 5 centímetros. 5 centímetros, marcamos. Y hacia abajo ya tenemos delimitada la línea entrecortada y esa va a ser, nos va a dar nuestros puntos de referencia para hacer una curva. Entonces agarramos nuestra regla curva y marcamos una curva uniendo los dos puntos de este lado, al igual que este lado. Y listo, ya tendríamos nuestros dos patrones, nuestras dos piezas de patrón para hacer la lapicera. Ahora vamos al corte de la tela. King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man,
rent. Trailer for sailor rent. Ain't got no trailer for sailor rent. Give man a man by no man. Give a road. Trailer for sailor rent. Trailer for sailor rent. Ain't got no cigarette. Lo que vamos a hacer es armar esta pieza que es la base. Entonces colocamos derecho con derecho de la tela principal y la tela interior. Derecho con derecho. Y el fieltro va sobre esta. Hacemos así como un sándwich. De esta manera alineamos y hay que coser todo este borde. Bien, aquí como pueden ver ya lo cosimos de esta parte, está bien cosida, entonces hay que voltearla, que quede de esta manera, la parte exterior, en el centro el fieltro y por debajo el forro. Esto nada más hay que plancharlo de este lado, para marcarle bien la costura. Quitarle cualquier arruguita a la pieza. Y enseguida lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte por este lado. Y después, para unir toda la pieza, para que sea una sola, le vamos a pasar un zigzag por todo el contorno. Y así es como nos queda ya una sola pieza, lo que es el derecho y el revés. Vamos a quitarle los hilos, que quede lo más pulidita posible. Aquí por ejemplo solo un pedacito de fieltro lo cortamos para que no sobresalga mucho. Y reservamos esta pieza. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer las bolsas interiores. Vamos a ocupar lo que es la tela interior de la pieza grande y estas dos. Entonces lo primero que vamos a hacer es pegar esta pieza con esta. Vamos a juntar derecho con derecho y pasar costura por todo este lado. Listo, ya le pasé costura, entonces volteamos. Vamos a planchar la pieza. Acuérdense que planchar las piezas es muy importante para que vayan tomando forma y cuadren con todos los trazos que tenemos. Entonces doblamos el derecho como debe de ser. Y aquí hay que volver a pasar la plancha. Listo. Y volvemos a pasar un pespunte por todo este lado. Y así es como nos queda. Ya pasamos el pespunte, este es el derecho y este es el revés. Entonces tomamos la pieza interior grande y hay que plancharla. Muy bien. Eso es. Entonces esta hay que doblarla por mitad para marcar la mitad, que quede bien marcada para que no se nos dificulte. Y esta también la marcamos por mitad. De esta manera. Y entonces ahora sí, vamos a acomodar que coincida la mitad de la tela forro con la mitad de la pieza que acabamos de coser. Y vamos a acomodarla que coincida obviamente en la orilla. A ver si se alcanza a ver que coincida al ras de la orilla. Que quede bien derecha. Y la fijamos con algún alfiler. De manera que no se nos mueva. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a marcar los 3 bolsillos interiores que debe de llevar. Si recordamos, esto mide de ancho 26 centímetros. Si lo dividimos entre 3, toca de 8.6 centímetros. Entonces lo que hacemos es marcar primero el interior, el bolsillo del medio más bien, y ubicamos la mitad aquí, y ahí ubicamos el 4.5, que es la mitad de 9, porque este bolsillo del medio va a medir 9 centímetros. Entonces lo ubicamos y marcamos. Hacemos una marquita y en el 9.
casi no se ve. Yo sí lo alcanzo a percibir, pero ustedes pues que no se les vaya a confundir. Y si quieren también de la parte de abajo, pueden hacerlo, medir 4.5 de la mitad hacia la izquierda y 4.5 hacia la derecha. Por aquí me equivoqué, es aquí. Y a la derecha. Y unir estos dos puntos para pasar una costura de este lado y otra costura de este lado. Pueden utilizar un marcador de esos que se borran con el agua o con calor. Yo en este caso no tengo, pero como estoy utilizando amarillo y aparte voy a utilizar hilo amarillo, pues no se va a notar. Entonces hacemos las líneas así y ya nos queda dividido nuestra pieza en 3 bolsillos. Pasamos pespunte de este lado y pespunte de este lado y ya les muestro cómo queda. Y listo, así es como queda. Ya tienen el pespunte de estos dos lados, la bolsita interna o del medio y las bolsas laterales. Esto todavía no está cosido de este lado, así por eso se abre. Y le hice un zigzag en la parte de abajo ya como para cerrar, ya que mi tela interior se deshilacha muy feo. Y pues para no tener problemas al momento de estar elaborando la lapicera, con la manipulación de la tela se empiezan a salir los hilitos. Entonces con eso evitamos que pasen esas situaciones. Y bueno, el siguiente paso, esta la vamos a reservar. El siguiente paso es con la tela principal, la pieza grande, y también una planchadita para que quede bien prolija. Eso es. Y esta la vamos a alinear con la pieza de fieltro. Vamos a alinearla bien. Y como este no tiene adherible, termoadherible, vamos a tener que pasar todo un hilván por todo el contorno para que no se nos mueva para el siguiente paso que considero yo que es el más importante. Aquí ya lo estoy hilvanando con un hilo que se distinga del color de la tela. Claro que la puntada puede ser tan larga como quieras, esto no tiene la menor importancia ya que solamente es para fijar el filtro. Y bueno, mientras hacemos el despunte, cuéntame en tus comentarios qué te está pareciendo este video, si lo encuentras útil, qué otra cosa desearías o qué video desearías que hiciera. Claro, todo en confección de tela. Y si puedes hacerme el favor de darle like y compartirlo. Estas lapiceras son buenísimas para ahora regreso a clases. A los niños les encanta. Ya sea que lo hagas para tus hijos o para emprendimiento, un ingreso extra. Se venden muy bien. Listo, está ahí. Entonces ahí nada más hacemos un remate muy pequeñito y cortamos. Listo. Ahí quedó. Ahora sí, vamos a doblarla a la mitad y marcamos con la plancha. A mí me gusta mucho marcar con la plancha porque te evitas estar cortando la tela o rayándola, entonces queda muy bien marcado con la plancha. Hay que tomar el cierre y al cierre, este es el derecho, en la parte de abajo hay que medir 10 centímetros. 10 centímetros. Ahí está, marcamos. Y de este lado también. 10 centímetros. Entonces, estos 10 centímetros deben de coincidir con el borde de la parte de arriba. Abrimos hasta ahí, un poquito más. Fíjense que el cierre está derecho ahí, ¿ok? Entonces tomamos esta parte y la volteamos hacia la izquierda y ahí, donde llegue, vamos a poner un alfiler. Entonces hay que medir más o menos cuánta distancia hay de la mitad a donde llegó el cierre, el doblez del cierre. Digo que es a donde llegue porque es hasta donde te permite doblar la misma cremallera. Entonces es esa distancia, hay que medirla. Más o menos son 2 centímetros. Entonces quiere decir que si esta la doblamos hacia la derecha, más o menos tenemos que cuidar que de aquí a acá haya 2 centímetros también. Aunque solito el cierre te va a dar la medida porque es lo que permite doblarse, ya que la cremallera es reforzada y el plastiquito pues está bastante grueso los dientes, entonces no te deja doblarlo mucho. Entonces ahí más o menos que quede a la misma distancia, 2 centímetros y 2 centímetros. Y entonces vas a ir poniendo alfileres por todo el contorno de la curva.
que no te cueste tanto trabajo a la hora de pasar la máquina. Hay que fijarlo bien, más o menos le vas dando la forma con la cremallera, con la curva del trazo de abajo, que quede igual al ras. No sé si me estoy explicando, espero que sí. ¿Sí? Y aquí abajo vamos a medir y a marcar desde la parte de abajo hacia arriba. Vamos a marcar donde quede 2 centímetros a 2 centímetros y donde quede 1 centímetro también. O sea, vamos a marcar a 1 y a 2 centímetros. No se ve mucho, pero yo sí lo alcanzo a ver, no sé si ustedes lo alcancen a notar. Aquí es 1 centímetro y 2 centímetros hacia arriba. ¿Sí? Entonces aquí donde quedó el de 2 centímetros, vamos a doblar la cremallera nuevamente hacia afuera. Ahí. Y ahí ponemos otro alfiler. ¿Sí? ¿Se alcanza a notar? Es 2 centímetros y ahí se dobla la cremallera. Ok. Y de este lado hacemos lo mismo. King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, don't pay no trailer for sailoring. Trailer for. Vamos a pasar un pespunte por todo el contorno, obviamente con el pie prensatela para cierre, para que nos quede muy bien. Y listo, así es como nos queda ya con el cierre cosido a la tela principal, de esta manera. Y bueno, pues obviamente sobra un pedazo de cierre. Déjenme afilar. Este ya lo podemos cortar. ¿Dónde están mis tijeras? Entonces cortamos por el borde. Con mucho cuidado. De este lado también. Y ahora ya podemos quitar lo que es el hilván. Ya no nos sirve de mucho. Ya no es necesario. Cumplió su función. Listo. Así es como nos queda. Ahora lo que podemos hacer para que no quede tan grueso, para pegar en las otras piezas, es quitar el exceso de fieltro. Entonces agarramos de aquí de la orilla y podemos cortar. King of the road, trailer for sailoring. Entonces ya no queda tan grueso. Se puede coser bien. Bueno, llegó el momento de unir estas dos piezas. ¿Se acuerdan esta con los bolsillitos? Bueno, pues ponemos derecho con derecho y hay que coser al borde. Pero lo primero que vamos a hacer también es unir esta pieza. Esta pieza también ponemos derecho con derecho. Primero, a ver, así, ¿no? Pieza principal, pieza exterior. Esta, que es la base, va derecho con derecho. La ponemos aquí. Pero hay que marcar primero en la parte de abajo. Hay que marcar, aparte del centímetro que habíamos marcado aquí, los 2 centímetros que teníamos acá, a partir del centímetro que tenemos aquí, que habíamos marcado, a ver si se ve mejor. Bueno, a partir del centímetro vamos a marcar 10 centímetros hacia arriba. Y ahí hacemos una marquita. Y en esta pieza vamos a marcar 10 centímetros también, pero de este lado hacia acá. O sea, del lado vertical, plano, hacia la curva. Vamos a medir 10 centímetros. Aquí está. Entonces vamos a hacer coincidir esta rayita, esta marca de los 10 centímetros, con el de 1 centímetro. Tiene que coincidir la marca, esta, con esta. Y ahí ponemos un alfiler. Se salió volando. Ok. Ahí
para que no se mueva, ¿sí? Y pues si quieren para mayor seguridad, también fijamos de este lado, así. Ahí con mucho cuidado de no pincharse, porque miren, ya quedó la punta salida. Bueno, entonces en esta pieza igual hay que marcar 1 centímetro de este lado hacia acá y los 10 centímetros desde aquí hacia acá. Entonces marcamos primeramente el centímetro y después los 10 centímetros hacia acá. Y hacemos coincidir el centímetro que dejamos en esta pieza con esta otra. Y ahí, por ejemplo, le podemos poner una pinza. Le ponemos una pinza ahí que coincida. Ahí, para que no se mueva. Y el de 10 centímetros, pues obviamente coincide con este bordecito que es el que habíamos puesto en medio, ¿no? Y ahí le ponemos otra pinza. O un alfiler, lo que ustedes tengan a mano. Ahí ya no se mueve. Entonces, ahora vamos a unir las dos piezas, la pieza interior y la pieza exterior. Ahí, por todo el borde, nuevamente lo llenamos de alfileres para que no se nos mueva, para que sea más fácil de manejar todo. Y pueden incluso hilvanar, si ustedes piensan que se les mueve con los alfileres o no se sienten tan confiadas, pueden hacer un hilván por todo el contorno y ya después pasar la máquina. Eso ya depende de qué tan diestras sean ustedes con la máquina. ¿Sí? Entonces, marcamos todo alrededor, pero también hay que marcar el otro lado. Bueno, de este lado va a ser lo mismo, hay que marcar 1 centímetro de este lado y 10 centímetros hacia acá. Entonces marcamos 1 centímetro de la orilla hacia la derecha, bueno, hacia arriba, depende de cómo estén tomando ustedes su postura o su labor, y de aquí hacia acá 10 centímetros. ¿Sí? Entonces esa parte la van a dejar así, sin coser. Esa parte nada más tienen que marcarla para el siguiente paso, pero ahorita no lo vamos a coser, ahorita se va a quedar así. Entonces vamos a pasar un pespunte desde aquí, desde donde puse este alfiler, que es a donde llegaron los 10 centímetros, todo el contorno hasta acá. Este sí lo vamos a coser hasta acá, pero no hasta el final, sino hasta donde llega el primer centímetro que marcamos. ¿Sí? O sea, vamos a dejar 1 centímetro libre aquí y vamos a coser todo hasta acá. Listo, amigos, pues por aquí ya tenemos cosidas nuestras dos piezas unidas. Esta es la parte que pues no cosimos, y ya está unido. Y aquí también ya está unida nuestra pieza del medio. Y tienen que checar muy bien que quede bien unida las tres piezas de este lado, o sea, tanto la interior como la pieza que va abajo, esta y la exterior. Tiene que ir muy bien unido. Entonces acá falta unir este borde de la base, la pieza de abajo, en esta orilla. Y vamos a seguir el mismo procedimiento. Primero hay que acomodarla, que quede, bueno, hay que marcarlo primero, que quede de 10 centímetros hacia abajo, de este lado hacia aquí. 10 centímetros y después 1 centímetro. ¿Sí? Entonces de aquí, acá también, ¿dónde estaba el centímetro? Ya se me borró la marquita, pero bueno, no importa, la volvemos a hacer. Listo. Entonces tiene que coincidir el centímetro con el centímetro que dejamos abajo, y luego hasta arriba quedan 10 centímetros. O sea, de aquí, del centímetro que dejamos hacia arriba son los 10 centímetros, ¿no? Y ahí hay que asegurarlo muy bien para que no se nos mueva. ¿Dónde queda la marquita? Aquí. La verdad me está costando mucho trabajo porque no tengo lapicero con que marcar. No sé dónde quedó. Todo pierdo. Así que, bueno, quitar los hilos que luego estorban. Y lo mismo acá, o sea que si ya está marcado el centímetro que vamos a dejar en la parte de abajo, coincide con el centímetro que marcamos en las otras piezas. Y así vamos a unir las tres. Vamos a poner una pincita que quede bien fijo ahí. Y hay que vigilar que estén las tres al ras donde deben de estar, para que queden unidas las tres y no nos vaya a quedar ninguna pieza fuera. Ahí acomódanlas muy muy bien, ¿sí? Antes de coser. Ahí está.
Listo. Entonces ahora sí hay que coser de aquí, el pedazo que quedó pendiente, desde aquí hasta aquí donde está el centímetro que marcamos. Y listo, ya tenemos nuestras piezas unidas. ¿Ven? Las 3 piezas unidas. Entonces, bueno, ya vamos a dar vuelta, pero antes de eso, en estas partes curvas hay que hacer unos pequeños piquetes para que al momento de voltear no pierdan la forma curva. Entonces puede ser que le corten así, obviamente hasta antes de llegar a la costura, o sea, no hay que cortarla porque pues se nos deshace todo el teatrito. Y bueno, como yo soy medio torpe, a mí me gusta más bien hacerle cortecitos de esta manera, para evitar que vaya a cortar la costura. Y abajo. ¿Está? Únicamente por los lados curvos, por esta curvita. Ya donde está plano, pues no es necesario. Pero en estas curvitas sí es necesario para que quede bien la forma. Listo. Así es como queda. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos a voltear. Y volteamos. Ahí quedó. Listo. Que quede un alfiler. Tengan mucho cuidado con eso porque se pueden pinchar, como yo me pinché ahorita, pero bueno. ¿Ven? Ya va tomando forma nuestra lapicera. Entonces ahora como esto queda así como suelto y se puede venir para acá cuando nosotros tratamos de cerrarla y se atora con la cremallera, entonces hay que hacerle un pespunte para fijarlo muy bien. Ahí. Este pespunte nos va a dar mucho trabajo hacerlo desde acá. La verdad es que yo prefiero hacerlo nada más desde esta partecita de aquí. Todo este contorno, acomodando muy bien las telas, todo este contorno hasta este otro lado. Nada más para fijar las telas en su lugar y que no estorben al momento de cerrar y abrir la cremallera. Y bueno, ya pasamos el pespunte por todo este lado, desde aquí hasta acá. Así es como queda por dentro. Y entonces ahora sí el cierre no se nos va a atorar. Y vamos viendo cómo cierra. No se nos va a atorar. Listo. Entonces, ahora vamos a trabajar en la base. Vamos a trabajar en la base de nuestra lapicera y lo que tenemos que hacer es unir la parte de abajo de este lado. Esta lengüetita la dejamos pendiente. Todavía no hacemos nada con ella. Pero vamos a unir nuestras capas de tela, que viene siendo lo de la capa interior, donde están los bolsillos, el fieltro y la capa exterior. Todo esto lo vamos a unir con un zigzag alrededor. Todo esto por aquí, por el contorno. Listo, aquí está el pespunte, bueno, no pespunte, el zigzag que les comenté, y bueno, ya queda toda esta pieza en una sola. Ya no se ven pieza capa tras capa, que eso pues nos puede confundir al momento de pegar la tapa. Esta lengüetita que quedó aquí, esta es la base, es la tapa de nuestra lapicera. Entonces, para pegarla, es muy sencillo, no se asusten. Hay que doblar la lengüetita esta, hay que doblarla a la mitad. Y aquí ya sea que le marquen, que le corten un piquetito, aquí. Que lo marquen como ustedes gusten, que les pongan un alfiler para marcarlo. Eso ya es a gusto de ustedes, ir con las herramientas que tengan a mano, ¿no? Y al igual esta pieza también la vamos a marcar por mitad. Aquí está. Ahí le ponemos un alfiler, lo marcamos así. Listo. ¿Sí? Ya que queda marcado, pues entonces vamos a unir centro con centro. Disculpen ustedes el relajo que traigo con la cámara, pero es que no está muy cómodo esto. Listo. Entonces unimos centro con centro y de ahí vamos a ir repartiendo las dos piezas, uniendo las dos piezas que calzan perfectamente una con la otra. Aquí por eso es importante dejar el centímetro sin costura de este lado, porque eso nos permite unir esta pieza con esta otra, ¿sí? Entonces hay que poner alfileres, o ya sea que lo hilvanen o como ustedes quieran y puedan. Y hay que pasar una costura por todo el contorno de la base. Y bueno, ya quedó pegada, ya quedó unida la base a nuestra lapicera. Así es como queda. Y así es como se ve por dentro, a ver si se alcanza a apreciar ahí.
Así es como nos va quedando. Pero pues obviamente no podemos dejar eso así. Entonces aquí es donde vamos a tener que aplicar el bies. De esta manera. Hay que dejar aquí más o menos unos 2.5 centímetros libres. Y empezar a pegar el bies por el exterior. Todo el contorno. Y así es como queda ya cosido por la parte del exterior. Ahora lo vamos a voltear para finalizar el acabado. Entonces, a ver, estas puntitas que dejamos, esta me quedó muy grande. Estas puntitas que dejamos aquí sin coser, la vamos a doblar de esta manera y vamos a darle ahí el acabado. Esto sí se tiene que coser a mano, invariablemente, porque a máquina la verdad es que no queda igual. Entonces vamos a hacerle unas puntadas ahí, que quede bien fijo. Y entonces vamos a empezar a hacer una puntada escondida, que le llaman, de este lado. Pasamos la aguja y empezamos a hacer la puntada escondida. Y así es como nos queda. ¿Ven? Ahí está. Cómo queda en el interior, cómo queda en el exterior. Y así es como queda. Ya casi está lista. Solamente falta la fundita del cierre, que es lo que vamos a hacer con esta pieza, ¿se acuerdan? Entonces para eso vamos a doblar esta pieza por la mitad, por la parte del revés. Y vamos a doblar lo que sería como, no sé, 1 centímetro, medio centímetro de cada orilla. Ahí si quieren ponerle un alfiler para que no se les mueva. Y de este lado igual. Hay que hacerle un doblez. De esta manera. Y después vamos a doblar así. De tal manera... A ver, aquí lo hice mal. Discúlpenme. Esto va así. Hacia el interior. Obviamente. A ver. Y lo doblamos por la mitad. Y entonces vamos a pasar una costura por este lado y por este lado. A 1 centímetro. O al ancho de la... Más bien al ancho de del prensatelas. Bueno, ya está aquí la piecita que acabamos de coser. Hay que cortarle las orillas. Las esquinas, más bien. Sin cortar la costura. Y así le damos vuelta. Con unas tijeras o algo que no esté tan picudo, hay que darle la vuelta para sacarle las esquinas. Y de esta manera queda el saquito para el cierre. Entonces vamos a meter el cierre. Queda un poco ajustado, pero no importa. De hecho, esa es la idea, para que no se salga. Lo metemos ahí hasta el fondo. Y bueno, en mi caso, yo aquí voy a meter la etiqueta de mi negocio. Ahí está, Entre Telas y Listones. Y hay que pasar un pespunte por todo este lado. Y listo, amigos, así es como nos queda nuestra lapicera. Este es el resultado final. ¿Ven qué linda quedó? Aquí está el interior, con los bolsillos. Aquí para poner tijeras, resistor, sacapuntas, todos los demás útiles que no son colores. Aquí le pedí prestado los colores a mi hija para que más o menos se den una idea cómo es que queda. De este lado pues le ponemos las tijeras, como les comentaba, el sacapuntas, resistor. Están bastante amplias, bastante lindas y son bastante útiles. A mí me encanta. Tenemos esta que ya les había mostrado, el estampado de BTS, que están tan de moda. También hice por acá esta de aguacatitos. Miren, todas bastante amplias. Pues también para los niños, ¿por qué no? Estampados de niños. Esta de tela de camuflaje. Este es un pedido especial que me hicieron. Miren, quedaron bastante bien. Aquí como plus pues les puse un llavero.
¿sí? Pero eso ya es, pues ahora sí que la creatividad de cada quien y el gusto de cada quien. Y bueno amigos, pues eso es todo, espero que les haya gustado el video. Trataré de subir videos cada semana con proyectos que yo ya he hecho y pues algunos que ustedes me pidan. Por favor, si les gustó este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias y hasta pronto.